El video estará subido en YouTube pronto. Para los que de pronto se desconecten o estén teniendo intermitencia en el audio, no se preocupen. Eh, ¿Me confirman, por favor, que se está viendo el Word, el documento de Word? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Dime, Karen. Que sí, profe. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a ver lógica simbólica. ¿Qué es la lógica simbólica? Es un desarrollo más poderoso, más potente, porque pasaron muchos siglos. Es más o menos en el siglo XIX. Nace más o menos, no recuerdo bien, pero creo que es 1815, un señor de nombre George Bull. Me disculpas si esto no funciona del todo bien, mi teclado está dando problemas. Yo sé que más o menos parece que soy disléxico, pero este teclado me hace lucir todavía peor porque no sé, como que se le traban las letras. Entonces, este caballero, que nace más o menos en este año, toma la lógica aristotélica y la lleva un paso más allá. A veces se dice que existe una cosa llamada lógica aristotélica y después lógica simbólica como si fuera algo diferente. Realmente no, es simplemente un desarrollo natural con el paso del tiempo, del mismo modo en que los matemáticos actuales, los geómetras actuales, hacen geometría euclidiana. Pues Euclides es anterior al siglo quinto. eh, es un matemático que influyó en el resto de la historia de esa ciencia. Y la geometría que se hace ahora simplemente conserva los principios de Euclides, principios tales como eh, que la distancia más corta, la recta más corta, perdón, la distancia más corta entre dos puntos se considera una recta, o que un punto es adimensional, o que el espacio tiene tres dimensiones, eh, ese tipo de, o que dos rectas paralelas nunca se cortan. Ese tipo de principios que establece Euclides al principio de la geometría euclidiana se respetan a lo largo de los siglos y se tiene la ciencia deductiva necesaria a partir de ellos hasta la fecha. Bueno, Bull hace algo similar con Aristóteles. ¿Qué es lo que hace Bull? Dice, conservo los tres principios. Cuando yo digo algo, no puedo contradecirme, no puedo decir lo absolutamente opuesto. En una proposición solo puedo tener dos casos, o es verdadero o es falso. Y una proposición es lo que es. O sea, una vez yo he definido algo, me comporto de manera coherente. Y partiendo de esos tres principios de la lógica, él desarrolla nuevas operaciones o de alguna manera hace avanzar un poquito la lógica aristotélica. Entonces, bueno, grosso modo, Bull, el desarrollo más importante que hace es el descubrimiento o la enunciación de los conectores lógicos en algo que él llama lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? En lógica proposicional lo que nosotros hacemos es cada símbolo, por ejemplo, ahí me comí letras y no soy yo, es el teclado. En lógica proposicional tomamos un símbolo que es una letra P, Q, R, S, la que sea. Cada una de ellas, cada símbolo, una letra mayúscula, representa una proposición como yo quiera. Recuerda que es una proposición, pues un, un enunciado, una expresión del lenguaje que nos invita a considerar lo que acabo de decir bien como verdadero o bien como falso. Por ejemplo, hoy es martes. Esa es una proposición y como tal solo tiene dos valores, o es verdadero o es falso, no hay más.
Todos los demás casos que no son martes, sea lunes, miércoles, jueves, todos, pues definitivamente hacen que la proposición sea falsa. Y hoy, que es el único día que se llama así, es la única posibilidad de que la proposición es verdadera. Pero los enunciados pueden ser también muy cortos. Por ejemplo, llueve. Llueve es una proposición y si está lloviendo es verdadera, y en todos los otros casos, esté granizando o esté haciendo mucho sol, lo que sea, pues es falso, no hay más posibilidades. Pero hay proposiciones larguísimas, por ejemplo, del libro El Señor de los Anillos, tomo uno, La Comunidad del Anillo. La parte que más me gusta es cuando el enano, en vez de pedir un regalo costoso en dinero, pide un cabello de la dama, demostrando un corazón humilde. Digo que eso es lo que más me gusta a mí del Señor de los Anillos. Una proposición así de larga, en lógica proposicional, como todo es una sola proposición, pues se considera verdadera o falsa. Si están hablando de Gabriel José, pues probablemente la entrega de regalos en Rivendell, y especialmente el regalo que pide Gimli, es mi favorito y pues será verdadera. Pero si es otro lector que tiene otro momento, pues la considerará falsa. En todo caso, esta que tiene una sola palabra, llueve, esta que tiene tres, y aparte de todo, es una proposición categórica, ¿no? La categoría hoy, la cópula y el martes, todas se simbolizan con una sola letra, solo con una letra. Por ejemplo, la que yo quiera, probablemente escoja una que tenga que ver, que me recuerde cuando esté haciendo los esquemas, la proposición. Entonces, por ejemplo, hoy es martes, la puedo simbolizar con la letra M de martes. O llueve, la puedo colocar con la letra L, con su inicial. Y esta chorrera, este larguero, lo puedo simplemente colocar, no sé, con la G del nombre del enano, que es Gimli, la que yo quiera. En realidad no hay camisa de fuerzas. Lo importante en lógica proposicional es que comencemos simbolizando las proposiciones eh, con una letra mayúscula, y en lo posible, pues no repetir. Cuando sea, digamos, yo tuviera un ejercicio muy largo y tuviera las 23 proposiciones del alfabeto castellano, eh, pues la siguiente letra, si ya se me acabaron todas, pues comenzaría, por ejemplo, eh, con dos M's, si ya se me acabaron todas las letras sencillas, con doble L, con doble G, si ya tengo lleno el alfabeto. Nunca son tan largos los razonamientos, nunca son tan largos los análisis. Entonces siempre se utiliza una letra sencilla. Por convenciones, a veces se empieza a simbolizar con las letras P y Q, y las que siguen, P, Q, R, S. Pero cuando tenemos un argumento, digamos, complejo y queremos mm, tener como un recordatorio de cuál es el significado de cada uno de los símbolos, pues utilizamos alguna letra relacionada. Por ejemplo, si yo estoy debatiendo, el alma es inmortal, pues puedo colocar A de alma o I de inmortal. O si estamos hablando de si Dios existe, pues Dios existe será D. Entonces, ¿qué hacemos en lógica proposicional? Cada símbolo equivale a una proposición. Es muy diferente a la lógica que teníamos en silogismos categóricos y en proposiciones categóricas, en las que cada símbolo era un pedazo de la proposición. Por ejemplo, teníamos algunos elefantes son rosados. Teníamos
S para elefantes y P para rosados. Era un símbolo para un pedacito, pero cada cosa simbolizada no podía ir sola. Si yo digo simplemente elefantes, eso no es una proposición. Si yo digo mi mamá es la mejor o mamá es la mejor, mamá es la mejor. La primera parte, mamá es el sujeto, la segunda parte, mejor o la mejor, el predicado. Si yo enuncio solamente la parte que significa ese, grito mamá, no estoy diciendo una proposición. Estoy de pronto haciendo un vocativo, llamando a mi mamá y ella voltea y me dice, ¿qué pasa, hijo? Entonces, en una lógica como las proposiciones categóricas, mm, cada cosa simbolizada no constituye una proposición, solamente un pedazo. En cambio, en lógica proposicional, cada una de las letras, P, Q, R, M, lo que sea, S, cada letra corresponde a una proposición completa. Es decir, de la D yo puedo decir que es verdadera o falsa, aunque Dios exista o no, de todas maneras tiene un valor de verdad esa proposición. Que yo esté equivocado y que tú tengas razón, no quiere decir que no haya un valor definido para ella, aunque sea desconocido para mí. Si el alma es inmortal o no, no sabemos quién tiene razón, pero es verdadera o falsa. Y hoy definitivamente estamos de acuerdo en que es martes y estamos de acuerdo en que es falso, al menos aquí en el barrio San Alonso, cerquita a la UIS, está haciendo bastante sol, no hay lluvia, pues es falso que llueve. Y bueno, del libro El Señor de los Anillos, la parte que más me gusta, cuando el enano en lugar de pedir oro o dinero, lo que sea, le piden que escoja su regalo, él dice, ni siquiera puedo pedir, porque tú eres una dama, yo no merezco ni siquiera dirigirte la palabra, eh, solamente voy a nombrar un deseo porque me lo has dicho y yo quiero uno de tus cabellos. Esa parte me gusta mucho porque siempre se ha dicho que los enanos son avariciosos si él pide algo que no tiene nada que ver con dinero, y aparte lo justifica después de una manera muy bella. Entonces yo digo que esta es verdad, que esa es mi parte favorita. Entonces, eso es lo importante de lógica proposicional. Cada símbolo se corresponde con una letra. Después, estas proposiciones iniciales las llamamos en una forma análoga. Esto es simplemente un recurso narrativo, un recurso didáctico. Una vez tuve un estudiante que hacía simultaneidad con química y no le gustó mucho la analogía, porque la analogía no es perfecta y de hecho ninguna analogía lo es. Cuando tú das un ejemplo para explicar algo diferente a la misma cosa, pues se caen en ambigüedades, no se puede hacer una extensión de la analogía a todos los casos, simplemente uno se centra en un aspecto particular. Estas proposiciones se llaman proposiciones atómicas. ¿Qué es una proposición atómica? Vamos a la etimología de la palabra átomo. Átomo viene del griego. eh, los principales exponentes de esta teoría son Leucipo y Demócrito, que eran maestro y discípulo. eh, y viene con una letra que indica negación. Es como cuando nosotros en castellano decimos inmortal o decimos invisible. Invisible que no se ve, inmortal que no es mortal, inaceptable, pues que no se acepta, increíble, que no lo puedo creer, ¿no? Bueno, pues átomo es lo mismo. Eso viene de un alfa en griego. Espérame, te busco la palabra en griego. Eh, bueno, mientras tanto, no tenemos tanto tiempo. Átomo significa sin y tomo significa partes. Entonces, un átomo es algo sin partes. De hecho, los átomos de nosotros en química al principio se consideraban así, que eran los últimos componentes de la materia y después de eso ya no había más fracciones. Después nos dimos cuenta de que los átomos en química no eran tan átomos, tenían partes. Una se llama neutrón, otra se llama pues, protón,
o positrón, protón es más aceptado. Y el otro está el electrón, cargado de manera negativa. Entonces, no conservemos el sentido de la química porque no nos sirve para expresarlo. La química vemos que lo que llamamos átomo en realidad tiene partes. Tomemos el sentido literal de la palabra por análisis de palabras, átomo sin partes. Entonces, una proposición atómica es aquella que no tiene partes. Pero ¿cómo debe entenderse esto? ¿Me perdonas? Por ejemplo, aquí me falla el espacio. Escribe mal. Proposición atómica, la que no tiene partes. Es decir, la que no tiene conectores lógicos. Vamos a considerar una proposición atómica la que no use ciertas operaciones, la que yo pueda escribir sin usar ninguna de las herramientas de la lógica, que es la que describe o inventa o descubre George Boole, que son los conectores lógicos. Por ejemplo, ninguna de estas proposiciones tiene un conector lógico. Usted me va a decir, pero profe, sí tiene partes porque está el sujeto y está el predicado. Aquí, por ejemplo, tiene partes porque hay un artículo, un sustantivo, un verbo, un predicado nominal, un adverbio de tiempo, un verbo, tiene partes. Sí, pero no me refiero a esto. En lógica proposicional consideramos proposición atómica la que no tiene partes, es decir, la que no tiene conectores lógicos y igual que en química, por eso te digo que que la analogía no es del todo perfecta, pero es bastante útil. ¿Qué hacen los átomos cuando se juntan? Cuando yo tengo, por ejemplo, dos moléculas de oxígeno, pues se hace O2, que es la molécula que nosotros respiramos, ¿no? Y luego le ponemos otra y la convertimos en CO2, la contaminamos, es cuando exhalamos. Entonces, igual que en química, en lógica, los átomos forman moléculas. Entonces está la proposición molecular, la que se forma con conectores lógicos que operan sobre proposiciones atómicas. Una proposición molecular es simplemente juntar dos átomos o uno y hacerle alguna operación. ¿Cuáles son? Hay tres que son fundamentales. Entonces hay tres conectores lógicos. Hay algunos que en lugar de conectores los llaman conectivos o también operadores. Eh, Toda la informática, o sea, tú me estás viendo en este momento en el computador gracias a Bull. O sea, el que se inventó esto hizo posible la informática antes que Alan Turing, antes que cualquier desarrollador de software, estuvo la base de la lógica computacional. Todo está formado con conectores lógicos y en lenguaje de electrónica o en operaciones electrónicas se les conoce como compuertas lógicas, que tienen los mismos principios de Aristóteles, que solamente tienen dos valores. Entonces nosotros le decimos verdadero y falso. Si tú trabajas en lógica computacional y defines una variable como variable booleana, es muy curioso porque Boole le roba el nombre a Aristóteles, ¿no? Bueno, él no lo intentó, pero nosotros decimos es una variable tipo bool, que solo puede tomar dos valores, verdadero y falso, pero en realidad es simplemente que cumple el principio de tercero excluido. Es decir, que solo tiene o blanco o negro, o falso o verdadero, o uno o cero. Así como si yo le pregunto, ¿tiene plata en el banco? Sí o no. No importa si tiene mucha, desde que tenga más de un peso, hay plata en el banco. Si no tiene nada, si está en ceros, el saldo, pues no tiene. Entonces, el lenguaje computacional a este tipo de variables se le conoce como variables booleanas. Tienen solamente dos valores.
Este señor Bull inventa tres operadores, o los descubre más bien. Uno es la negación. Voy a hacer aclaraciones. No es que él invente los operadores. Los operadores, digamos, si la lógica tiene un objeto en sí mismo que estudiar, independientemente del sujeto que la conoce, lo que nosotros hacemos es inventar el nombre con el que nos referimos a él. Es como si nosotros no nos inventamos el agua, pero nos inventamos la palabra agua. O tampoco nos inventamos las notas, no inventamos esa frecuencia, pero digamos que establecemos una convención de que esta se llama el do y esta se llama el re. Entonces no inventamos nada. Tampoco nos inventamos los átomos, pero les pusimos la palabra. Entonces lo que inventa Bull es una convención, tanto en nombre como en símbolo, para estos operadores. Uno es la negación y es muy sencilla. Por ejemplo, yo digo Dios existe. Esta es una proposición atómica porque no tiene ningún tipo de operador, pero la negación, que tiene obviamente su nombre, es como decir no, o en inglés not, pues es simplemente negar la proposición. Entonces, si el átomo, hagamos una tablita por acá, aquí vendría proposición atómica y proposición molecular. Si digo, la proposición atómica sería Dios existe. La proposición molecular sería Dios no existe. ¿Con qué? Con el operador de negación. Si digo, estoy enojado, es la proposición atómica, pero molecularmente sería no estoy enojado. Ahora, eh, no solamente se puede expresar con la palabra no, en realidad es cualquier expresión, adverbio, eh, o una locución adverbial o cualquier tipo de construcción de varias palabras que me indique que eso no debe tomarse en afirmativo, sino en negativo. Por ejemplo, te amaré, jamás te amaré. Jamás te amaré tiene un componente emotivo que subyace debajo del componente lógico que es simplemente no te amaré. No te amaré en ningún momento de tiempo. Claro, jamás le indica una vehemencia, o jamás te perdonaré, pero jamás te perdonaré significa no te perdonaré. Simplemente lo estoy negando. Entonces mira que un adverbio como jamás, sí, tiene una componente temporal, pero también tiene una componente de negación. Entonces aquí estoy negando. Si yo digo jamás te amaré, es una proposición molecular, porque jamás significa no o nunca, y nunca significa en ningún momento del tiempo. Tiene esa componente negativa. Eh, compré algo. No, traje algo. No traje nada. Esta parte es importante. Aquí tengo en proposición atómica traje algo y en proposición molecular no traje nada. Parece una doble negación. No es una cosa y nada es otra. eh, pero en realidad esto es una cuestión que ocurre con las lenguas romances. No solamente ocurre en el castellano, ocurre con el francés, ocurre con el italiano. Los lenguas romances tenemos una doble negación falsa. No traje nada no significa traje algo, como si se cancelaran el no y la nada, no. En español hablamos así. Es una concordancia, es una cuestión simplemente del orden de las palabras. Si yo quiero no utilizar la expresión aparentemente redundante, puedo decir nada traje. Nada traje significa no traje algo, es una proposición molecular. Nada indica no y efectivamente está negando la proposición original. No es válido decir traje nada.
Entonces, les mandaré un pequeño textico al respecto de la doble negación en lengua romances, que parece que estuviéramos negando dos veces y estuviéramos afirmando no es así. O por ejemplo, yo no le hice nada. Si alguien diría, "Ah, profe, pero es que no y nada se cancelan". No, en lengua romances no es así. En inglés no pasa esto. Ellos solamente niegan una vez. Listo, entonces tenemos la negación. Simplemente afirmo algo y al negarlo, pues me queda lo contrario. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, la clave, la proposición hoy es miércoles? Hoy es miércoles, ¿eso es verdadero o falso? Me pueden contestar por chat, no tienen que hablar. O bueno, también por micrófono, como deseen. Hoy es miércoles, ¿es verdadero o falso? Falso. Gracias, Lorena. ¿Y Falso. qué ocurrirá si digo hoy no es miércoles? Sería verdadero. Ajá, sería verdadero. Pues, ¿qué hace la negación? La negación vuelve falso lo verdadero y vuelve verdadero lo falso. Le cambia el valor de verdad. Si digo hoy es miércoles, perdón, hoy es martes es verdadero. Y si le aplico el operador not o la negación, pues me queda hoy no es martes y queda falso. Entonces es muy sencillo. eh, el operador not o no o la negación lo que hace es que lo verdadero lo vuelve falso y lo falso lo vuelve verdadero. Así como teníamos que una proposición contradictoria al negarla se convertía en tautología. Por ejemplo, ¿qué es una contradicción? Eh, una contradicción del tipo te quiero y no te quiero. Eso es una contradicción. Pero si niego una contradicción, me queda, no es posible que yo te quiera y no te quiera, que es el principio de no contradicción, tautología por excelencia que rige la lógica aristotélica, incluyendo dentro de ella a la lógica booleana. Entonces, el operador not nos ha acompañado siempre. Vuelve falso lo que es verdadero y vuelve verdadero lo que es falso. En este sentido, tenemos una tabla de verdad del operador negación muy sencilla, sencillísima. Bueno, entonces, hagamos la tabla de verdad del operador negación. Bueno, él tiene un símbolo. La negación se simboliza dependiendo de cómo lo quieras. Puede ser la virgulilla o lo que tú conoces como palito de la ñ. Espérame, lo extraigo por acá de internet. Está la virgulilla o también tienes este símbolo en computación. En computadores el que usamos es este. Es con el que tú haces la carita enojada. Este es el símbolo de la negación. Este símbolo se llama simplemente negación en computación. Ambos significan no, que están negando lo que está ahí. Entonces, supongamos que yo tengo aquí el valor P, P es una proposición cualquiera, y aquí está la negación de P. Si P es falsa, la negación de P es verdadera. Y si P es verdadera, la negación de P es falsa. Es muy sencilla. Si tuvieras una persona, digamos que llega un hechicero y encanta a dos personas, y a una la condena a decir siempre la verdad,
y a otra la condena a decir siempre la mentira. Y esa verdad y esa mentira incluye el pasado, el presente y el futuro. Es decir, puede predecir el futuro y puede decirte lo que pasó. Pero resulta que la persona que podía decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad fallece. Y tú te quieres ganar la lotería. Entonces ya no le puedes preguntar, oye, ¿en qué va a caer la Santander? Pero te queda el mentiroso. ¿Todavía te puedes ganar la lotería? ¿Quién me contesta? Comprando solo un billete, ¿todavía te puedes ganar la lotería con total seguridad? Partiendo de las premisas, tenemos una persona que está condenada a decir siempre la mentira, incluyendo sobre el Pues yo futuro. digo que sí, porque esa persona va a decir lo falso, entonces uno va a caer en cuenta de que lo contrario pues va a ser lo verdadero. Tendrías que tener muchísimo tiempo, pero por lo menos te puedes ganar el chance, ¿no? Le preguntas, ¿va a caer en 001? Y él te dice sí. Y cuando te diga no, pues justamente, como decía Lorena, lo contrario va a ser el número ganador. Si tengo suficiente paciencia, le puedo sacar el mayor completo. Y si tengo toda una vida, porque son demasiadas combinaciones, pues le podría sacar el número mayor con todo y series. Pero es correcto, puedo ganarme el chance todavía, ¿no? Entonces, si él dice algo falso, pues será verdadero. Y si él dice algo verdadero, o si le pregunto por algo verdadero, él dirá que es falso. Es el operador sencillo de la negación. Recordemos, hay muchas palabras para expresarla. Es nuestro no, es el not, pero también puede ser expresiones como es falso que, miente quien dice, no es verdad, eso es una contradicción, en fin. Hay un montón de expresiones verbales equivalentes al operador no. Y el operador no tiene una particularidad, que solo tiene un término, es decir, eh, no es como en la implicación que tengo antecedente y consecuente, o no es como en los demás operadores que vamos a ver ahora, que hay dos partes, o como en una proposición categórica que teníamos sujeto y predicado, aquí aplicamos todo a una proposición y tenemos una tabla de verdad. Con valores numéricos se trabaja mm, con ceros y unos, entonces es una cuestión muy sencilla. Si P es cero, pues el operador me bota un uno. Y si tengo un uno, pues el operador me bota un cero. Es una tabla básica. Si yo considero que algo es 100% verdadero, o sea, uno, y le coloco la puerta not o a través de lo niego, por ejemplo, hoy es martes, es uno, hoy no es martes, pues me sale cero. Hoy es domingo, definitivamente hoy no es domingo, pero si digo hoy es domingo cero, hoy no es domingo uno. Es muy sencilla, es la operación de la negación. Entonces, cualquier proposición que lleve la palabra no, el adverbio de negación, o cualquier expresión equivalente, jamás, nunca, eso es falso, etcétera, es una proposición molecular. Entonces, ya está formando algo más complejo que el simple átomo porque le he añadido un operador. ¿Qué otros operadores hay? Aparte de este sencillo. Está el operador de la conjunción. La conjunción, que es nuestra I. Cuando yo digo, eh, me gusta el helado y me gustan las fresas. Una cosa y la otra. Eh, tengo I. En inglés, o Bull le asigna el nombre and, que es justamente la conjunción básica en inglés. Entonces, el operador de conjunción tiene dos términos. No es como la negación que me bastaba una cosa, P, aquí necesito dos, porque yo le digo, bueno, para mañana tiene que traer un libro y tengo que añadir una cosa, ¿no? Si yo digo traiga un libro y no digo nada, mm, pues la persona dice, esta persona se quedó con la frase a medias. Tiene dos términos y se llaman conjuntos, con Y.
Porque, mira, lo marca como un error ortográfico. No es un error ortográfico. De aquí que te muestro que los programas de computación no saben de filosofía. Los programas de computación no saben necesariamente de lógica. Están hechos con lógica, pero no saben de lógica. ChatGPT no te da la respuesta correcta. ChatGPT te hace quedar mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de herramientas informáticas. Incluso hay veces que el autocorrector te va a hacer malas jugadas, solo que ahorita no me siento tan gracioso para mostrarte qué cosas puede convertir el autocorrector en malos entendidos muy graciosos. Pero entonces, ¿por qué utilizo conjuntos en lugar de conjuntos? Pues porque la palabra conjunto ya existía, ya estaba ocupada. Conjuntos es lo que conocemos, ¿no? Un conjunto vacío, un conjunto unitario, un conjunto plural, un conjunto dual, pues una cantidad de elementos que yo reúno bajo una característica común que llamábamos categoría, o que la categoría se correspondía con esa característica. Entonces, como la palabra conjuntos ya está ocupada, pues le decimos conjuntos y son dos. Entonces, no tienen nombre, como decíamos, antecedente y consecuente no, simplemente es el conjunto uno y conjunto 2. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué se necesita para pasar el examen? ¿Qué se necesita para pasarlo? Pues hay dos condiciones, ¿no? Presentarlo, porque si no lo presenta ni modo, y contestarlo mínimamente bien, o sea, cumplir con un requisito. ¿Qué ocurre si, digamos, presentarlo a tiempo para pasar un trabajo mejor y pasar a probar? ¿Qué se necesita para aprobar un trabajo? Un ensayo, no sé. Primero, presentarlo a tiempo y segundo, responderlo o elaborarlo mínimamente bien. ¿Qué ocurre? Digamos que como estos son proposiciones atómicas con las que voy a construir mi molécula, pese a presentar el trabajo a tiempo. Y B, elaboro bien el trabajo. Hagamos entonces un ejemplo. Insertemos una tablita. Aquí ya va a aparecer dos variables. Entonces tengo, perdón, aquí me sobra una fila. P, que es presentó el trabajo, B, lo elaboró bien. Y acá está el operador de la conjunción. Mm, Dame un segundo, lo busco. P y Q es como un triangulito sin la base. O sea, es como si estuviera apoyado el triángulo sobre el renglón y le hubiéramos borrado la base. Voy a colocar la cámara un segundo, aunque soy un poco tímido con las cámaras. Eh, es como hacer así con los deditos. Esta es la conjunción. Entonces, ¿qué ocurriría si yo presento el trabajo? Bueno, primero no presenté el trabajo a tiempo, lo presenté tarde, pero me quedó también muy mal hecho. Lo entregué 2 días después y está mal hecho. Pues definitivamente lo perdió, ¿cierto? Ahora, lo presenté tarde, pero está bien hecho.
A nosotros nos gustaría que la vida fuese así, ¿no? Que si yo hago las cosas tarde, igual funcionaran, ¿no? Pero resulta que la vida es estricta y la lógica todavía más. La lógica no tiene tiempos de espera, no tiene tolerancia. La lógica es lo que es. Entonces, para que esto ocurra, la conjunción lo que nos dice es, para que esto sea verdadero, ambos conjuntos deben ser verdaderos. Si presentó el trabajo tarde, a pesar de que esté muy bien hecho, lo siento, tu nota no es buena. Ahora, lo presentaste a tiempo, pero prácticamente no hay nada, es casi que una hoja en blanco, está mal hecho, está mal redactado, no tiene fondo. Pues por más que lo hayas hecho a tiempo, si está muy, muy mal hecho, pues no sirve. El único caso que funciona es cuando está presentado a tiempo, perdón, aquí no era Q, aquí era B, está presentado a tiempo y está bien hecho, o por lo menos mínimamente bien. Ahí sí tienes una nota aprobatoria. Entonces, ¿cuál es el operador conjunción? El conjunción me dice las dos cosas que estoy enunciando son verdaderas. Que dos preposiciones son verdaderas al tiempo. Tiene dos símbolos. Hay dos conjuntos de símbolos, uno que es el que vamos a utilizar nosotros, que es el más común, y otro que usan las máquinas. Nosotros utilizamos este triangulito. No sé cómo se llama realmente. Es el símbolo de la conjunción, eh, pero tú lo puedes encontrar en Google como símbolo de la conjunción. Y digamos que este es el más habitual. Pero hay otro símbolo que es el punto, un punto, como en matemáticas. Y de hecho, aquí ya comienzan a hacer lo mismo. Hay desarrollos más de matemático-filosóficos que muestran que en última instancia, filosofía no es la dueña de la lógica, porque la lógica y la matemática son la misma cosa. Y no podemos decir que todo el mundo es filósofo porque hace matemáticas. La filosofía es la primera en percibir la lógica, es la primera en estandarizar unas notaciones y unas convenciones para aprenderla, pero la lógica no le pertenece, como la matemática tampoco la pertenece, a pesar de que la inspire o a pesar de que la motive a alcanzar ese rango científico. Pero la lógica y la matemática son anteriores a la filosofía y para algunos autores el desarrollo dice que son la misma cosa. Es decir, la matemática es una forma, o lo que sería, por ejemplo, la aritmética, es una forma especial de lógica o la geometría es solo una forma especial de lógica. Es simplemente tomar unos principios y darle cierto contenido, se desarrollará de una manera y con otro contenido de otra. Pero mantienen las mismas normas de que no se puede contradecir, de que si solamente tiene dos valores, o es o no es, en fin. Entonces, si nosotros en álgebra decíamos A punto B, era afirmar que es las dos cosas. Esto, por ejemplo, en álgebra. En lógica vamos a decir que A punto B es decir A y B. Esto se leería A y B. O también podríamos colocarlo con el símbolo que hemos colocado arriba. Por ejemplo, si A fuera él es futbolista y B él es delantero. No, digamos él es colombiano.
Entonces, esta proposición A y B solo será verdadera si ambos conjuntos son verdaderos. Basta que uno sea falso para que la proposición sea falsa. Entonces, solo será verdadero A y B si justamente la persona a la que yo me refiera con esta proposición de verdad es futbolista y de verdad es colombiana. Si, qué sé yo, es por ejemplo Maradona, pues es futbolista, pero no es colombiano, luego la proposición es falsa. Ahora, si es, qué sé yo, Gabriel García Márquez, pues verdad es colombiano, pero no es futbolista, la proposición es falsa. Es una persona que tiene muchas cosas mejores que hacer que jugar fútbol y eso está muy bien. Como por ejemplo, qué sé yo, Bertrand Russell, el filósofo, pues obviamente será falso porque ambas condiciones son falsas. Solo si sé, por ejemplo, qué sé yo, el pibe Valderrama, pues será futbolista y aparte colombiano. Ahí la proposición es verdadera solo cuando ambos conjuntos lo son. Si lo quiero tomar de forma numérica, la conjunción se parece, se asemeja a la multiplicación. Es como multiplicar. Por eso tiene el mismo símbolo que tiene la multiplicación en el álgebra. A punto B, ¿qué es? A por B. Entonces, si la verdad es el uno y la falsedad es el cero, pues tengamos una tablita muy sencilla. Otra vez me sobró una. Bueno, pero esta vez la voy a dejar ahí para ir haciendo jueguitos. Entonces, si estoy trabajando ya no con verdadero y falso, sino con uno y cero, que es lo mismo, ¿yo cómo empiezo a contar? ¿Con 11 o con cero cero? Yo empiezo a contar con doble cero, ¿no? Si yo estoy en el plano cartesiano, el origen es cero en X, cero en Y. Siempre empiezo con el cero. Si quiero ver cuánto hay en mi cuenta, pues yo abro la cuenta bancaria con cero. Ya quisiera uno que la abriera con $1000, pero todo comienza con cero. Lo mismo, si tú vas a la caja del supermercado, la cuenta comienza con cero, no, no comienza con un valor predeterminado diferente, porque si no te están cobrando de más. Entonces comienza con cero. Cero por cero, ¿cuánto da? Cero. Después del cero que viene, el uno. Cero por uno, ¿cuánto da? Pues cero. Ahora ya se acabaron los valores que comienzan por cero. Tengo que pensar con los valores que comienzan por uno. Uno por cero, ¿cuánto da? Cero. Y uno por uno es el único valor que me da uno. La conjunción solo es verdadera cuando ambos conjuntos lo son. Si yo te digo, tráeme un helado del, no sé, la embarraste muchísimo conmigo. Y yo te digo, bueno, lo perdono con una condición. Tráigame un helado de un sabor que me guste. Pues si no me trae el helado ni del sabor que me gusta, pues no lo perdono. Si me trae un helado, pero se le ocurrió traerme helado de anís, que yo odio el anís, pues siento que me está haciendo una broma y aparte de hacerla, de portarse mal conmigo, se está burlando de mí, pues sabe que detesto el anís, ¿por qué me trae eso? Ahora, no, perdón, aquí no, no funciona así. Ahora, si me trajo el helado de un sabor que no me gusta, pues no sirve. Pero si me trajo mi heladito y me lo trajo de mora, de fresa, qué sé yo, pues definitivamente yo puedo hacer una carita de, bueno, está bien, te perdono. Lo mismo con los exámenes. ¿Presentó el trabajo? No. Y aparte no lo elaboró bien. Bueno, perdió.
¿Presentó el trabajo a tiempo? No, a pesar de que lo haya hecho muy bien, no funciona. La lógica no tiene tolerancia. Nosotros quisiéramos que la vida es así. Y de paso esto lo digo porque mi materia en este semestre fue bastante laxa. Ya vas a ver lo que va a ocurrir con las notas de quizzes que son bastante amables, va a estar muy bien. Eh, Tuvimos tiempo para hacer correcciones de previos, de quizzes, de exámenes. Todo funcionó bien. Pero el resto de la carrera no es igual. Hay profesores muy estrictos, ya que tienes que haberte enfrentado con un par, según mis cuentas, o por lo menos con uno. Y esto está muy bien también, digamos que respeten los tiempos de entrega y que hagan ver que la universidad tiene cierto rigor. Entonces, no quiero que hagan inducciones de que a futuro algún profesor les va a dar aquí un uno si ustedes entregan un cero. La lógica es inexorable y la vida también. Cuando quieras tratar bien a tu pareja, si ya no es tiempo, si ya se ha ido, si ya se ha enamorado de alguien más, pues no hay manera. Ya no, o como la persona, el epitafio ese que dice, llévate esas flores, cuando las podía ver, no viniste, dice en la lápida. Entonces, es tarde, pero le llevas flores, mala suerte. Todavía es a tiempo, pero no le has llevado flores, pues no funciona. Ahora, la persona está viva, es joven, está buscando pareja y tú le llevas unas flores, pues de pronto te acepta una cita, ¿no? Entonces, solo cuando ambos conjuntos, ambas condiciones se cumplen, la puerta se abre. El resto de las veces permanece cerrada. Entonces, la conjunción de los cuatro casos posibles solamente tiene un caso que es verdadero. Cometí un error y puse una cuarta columna, pero vamos a utilizar ese error para algo bueno. Ya saben que me gusta caer de pie cuando la embarro. ¿Qué pasaría si yo niego la conjunción? Aquí tengo P, Q, P y Q, y no es verdad ambas cosas. Pues si tengo un cero, sale un uno. Si tengo un cero, sale un uno. Si tengo un cero, sale un uno. Y solo cuando hay un uno, sale un cero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puedo ver en esta tablita? Aparte de la operación de la conjunción, que solo es verdadera cuando conjunto uno y conjunto 2 son verdaderos. En esta parte de la tabla, que voy a subrayar aquí con rojo, resaltar con rojito, veo el operador de la negación, pero ya no operando sobre una proposición atómica como acá, ya no operando sobre una proposición atómica, sino operando sobre una molécula. Entonces veo que el operador negación y en general todos los operadores lógicos funcionan o bien sobre átomos o bien sobre moléculas. Es decir, lo que estoy negando puede ser tan complejo como un libro entero. Por ejemplo, yo puedo decir todo lo que dice la Biblia es falso. Podría, por ejemplo. Entonces sería un operador, una virgulilla que encierra todas las proposiciones que hay por dentro en el libro. O alguien puede decir, no, todo lo que dicen los filósofos es falso, toda la obra de Platón es falsa. Entonces colocamos una virgulilla y de adentro todas las proposiciones que dice Platón. La proposición sería una molécula que resulta de aplicar el operador negación a un conjunto de proposiciones que ya estaban conectadas. Entonces, la molécula puede ser tan larga como uno considere, como sea necesario, y puede estar formada por un átomo y un operador o por un montón de operadores en una proposición más compleja. De hecho, de este tipo de formas, eh, hagamos, por ejemplo, la tabla del principio de no contradicción, ya que hemos visto dos operadores elementales, conjunción y negación. ¿Qué es una contradicción? Decir algo y negarlo a la vez. Entonces tenemos, por ejemplo, no, digamos,
C, hace calor. ¿Cómo sería no hace calor? No puedo colocar algo así como D, no hace calor, porque las proposiciones, esto está mal. Las proposiciones atómicas no pueden llevar conectivos lógicos porque ya no serían átomos. Aquí ya tiene una parte. Esto ya es una parte. Como esto ya es una parte, no puedo colocarla como un operador, como una proposición atómica. Entonces, lo que yo hago para decir no hace calor es tomar el operador de negación y aplicárselo a hace calor. Y esto significa no hace calor. Yo no sé dónde estás tú. Yo estoy en Bucaramanga, en el barrio San Alonso. Aquí sí está haciendo como calor, aparte tengo la puerta cerrada. Entonces, más o menos sí hace un poquito de calor, pero supongamos que tú vives en Lebrija y yo creo que por allá se hace más frío. Entonces, sin importar dónde vivas tú y dónde vivo yo, lo siguiente que voy a escribir es necesariamente falso. A la vez y en el mismo sentido, hace frío, pero hace calor y no hace calor. ¿Esto qué significa? Hace calor y no hace calor. Y esto es necesariamente falso. Ah, pero estamos tres personas y una es muy friolenta y una es más o menos y una es muy, todo le parece que hace calor y siempre anda prendiendo el aire acondicionado. Bueno, pero entonces y a una le parece que hace frío y a otra que no. Estás hablando en tres sentidos diferentes. En el mismo sentido, es decir, en el sentido de que habla una sola persona, ella no puede decir que quiere que prendan el aire y no quiere que prendan el aire, o que considera que hace falta aire acondicionado y que no. Ella va a decir solamente una cosa, o hace calor o no hace calor. Si dice las dos cosas a la vez, está haciendo calor y no está haciendo calor, pues está mintiendo. Eso es algo necesariamente falso. Pero ¿qué pasa si niego algo necesariamente falso? Voy a negar. Nótese cómo vamos introduciendo el uso de paréntesis. El primer paréntesis que usamos es el paréntesis normal, el que está encima de los números 8 y 9 en un teclado de computador. El paréntesis que es un segmento de circunferencia o algo por el estilo. Es el primero que usamos. Si necesitáramos una expresión más compleja, ya veremos que hay otros paréntesis que se usan cuando ya hemos usado este, pero para comenzar, este es el bueno. Y aquí estoy diciendo, no es posible, no es verdad que haga calor y a la vez no haga calor. Y si esto era necesariamente falso, no es posible que haga calor y no haga calor. Es decir, no es posible que sea verdad algo necesariamente falso. Y eso que acabo de decir es necesariamente verdadero. Esto era una proposición contingente, como cualquier otra, puede cambiar su valor. Si hace calor, ahorita en Bucaramanga el clima está muy loco, empieza a hacer mucha lluvia y bueno, pasamos al otro que no hace calor, está lloviendo, pero también es contingente, puede variar. En cambio, esto es una imposibilidad lógica. Su valor de verdad nunca va a cambiar y siempre va a ser cero. Mientras que lo de abajo es una necesidad lógica. Su valor de verdad nunca va a cambiar y siempre va a ser uno. Veámoslo con una tabla. Aquí tenemos C. Ah, no, solamente tiene dos posibilidades. C es hace calor, ¿no? Y no C. Entonces, estos dos valores
dependen de la realidad. No son necesarios. En algún momento van a ser de una manera y en otros de otra. Supongamos que es falso que hace calor. ¿Por qué siempre empiezo con las falsas? Porque para mí lo falso es el cero, ¿no? Entonces yo siempre empiezo mi cuenta en cero, como en el supermercado. Entonces comienzo, ¿cómo será? Si es falso que haga calor, pues es verdadero que no hace calor. Ahora, si es verdadero que hace calor, es falso que no hace calor. Porque el operador not o la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. El cero lo vuelve uno, el uno lo vuelve cero. Lo falso lo hace verdadero, lo verdadero lo hace falso. Ahora, ¿qué ocurre si hago una contradicción? Contradicción del tipo C y no C. Ya tenemos, aquí teníamos un átomo. Esto es una molécula elemental, la molécula más elemental que pueda haber. Negar un átomo. Y acá tengo una molécula más compleja, una conjunción en el que el conjunto uno es un átomo y el conjunto 2 es una molécula. Entonces, ¿será verdadero o falso que a la vez haga calor y no haga calor? Es evidente que es falso, pero si queremos hacerlo por el método matemático, cero por uno, pues ¿cuánto da? Cero. Y uno por cero, ¿por cuánto da? Pues cero. Pero recordemos que cero es falso. Entonces tengo, no importa si hace calor o no hace calor, cuando haga calor será falso que no hace calor y cuando no haga calor será verdadero que hace calor. Pero si los digo ambos a la vez, llueve y no llueve, estoy muerto y no estoy muerto, en el mismo sentido, pasé la materia y no pasé la materia, estudio filosofía y no estudio filosofía. Si digo algo de ese tipo, una tontería de ese estilo, pues es una contradicción y pues necesariamente es falsa. Esa es la estructura básica de una contradicción, afirmar algo y negarlo a la vez. Pero hemos dicho que la negación de una contradicción es una tautología. Es la negación de una contradicción. Entonces tomo la contradicción como es una molécula. Esto es una molécula. ¿Por qué? Porque tiene operadores. Desde que tenga uno, si aparte de letras tiene un solo símbolo, pues ya es una molécula. Entonces, cuando tengo una molécula y la quiero negar, le pongo un paréntesis al comienzo, le pongo un paréntesis al final y la niego. ¿Con qué? Pues con la virgulilla. Y entonces me queda que la negación de una contradicción es una tautología. Entonces, si estoy negando un cero, pues me sale un uno. Y si estoy negando un cero, me sale un uno. Pero uno es la verdad. Y aquí tenemos demostrado por tablas de verdad que sin importar el valor de C o lo que signifique C, o sin poder siquiera comprobar que Dios existe o no, es necesariamente verdadero que Dios no puede existir y no existir a la vez. Sin importar si yo sé si el alma es mortal o es inmortal, no es posible que el alma sea mortal y no mortal a la vez. Sin importar si la materia es difícil o no es difícil, no es posible que la materia sea difícil y no difícil,
en el mismo sentido y bajo el mismo aspecto. Ah, pero es que usted dice, no, pero es que es difícil para los que no estudian y es fácil para los que estudian. Bueno, pero es que estamos hablando de sentidos diferentes cuando se estudia y cuando no se estudia. Digamos, en un solo caso, para aquellos que dedican con todo su corazón 10 horas a la semana, no es posible que la materia sea fácil y difícil a la vez. No es posible. Es fácil o no es fácil, pero no es posible que sea a la vez fácil y no fácil. Ese es el principio. Esta tautología elemental es el principio de no contradicción. Y como podemos verlo, lo hacemos con cualquier proposición molecular que conste de una contradicción negándola. Y esa contradicción la hacemos con cualquier proposición atómica y su negación. ¿Y qué quiere decir? Conjunción. Entonces, vemos que hay muchas formas de emplear los conectivos lógicos. La más elemental, tenemos el principio de no contradicción. Se puede escribir en palabras, ¿no? Porque al igual que not, tenía otras expresiones verbales, jamás, nada, nunca. Hay conjunciones que se expresan con otras palabras. Por ejemplo, bueno, la i es lo más, pero la palabra pero también es una conjunción. Si tú la buscas en la RAE, te dice que es un tipo de conjunción adversativa, que digamos que añade una componente emotiva en la que el nuevo disyunto, el segundo disyunto, tiene una connotación diferente a la del original. Por ejemplo, yo te digo, entregó el trabajo, pero tarde. Son conjuntos. Te entregó el trabajo y además lo entregó tarde. No, a colocarle W de work en inglés. Entregó el trabajo, pero además lo entregó tarde. ¿Qué quiere decir? Algo bueno, sí, hizo algo bueno y además hizo algo malo. Tenemos en el lenguaje ordinario una función emotiva expresada en la palabra pero. La lógica no tiene emociones, la lógica no tiene ni maldad ni misericordia, es fría y sin alma. Entonces, la lógica lo que nos dice es que se están afirmando dos cosas al mismo tiempo, sin calificar ninguna como buena o mala. Yo puedo hacer lo contrario. Entregó tarde el trabajo, pero es el mejor trabajo del mundo y merece, bueno, entonces aquí estoy diciendo algo negativo, lo entregó tarde, sin embargo, lo leí y estaba tan bien hecho que mereció que yo lo tuviera en cuenta para la nota. Entonces, listo, entregó tarde el trabajo, pero es el mejor trabajo del mundo. ¿Ves que aquí la palabra pero tiene una connotación de que algo bueno, sin embargo, algo malo? Y acá algo malo, sin embargo, algo bueno. Es una cuestión emocional que no es necesaria para la lógica. La lógica simplemente dice, entregó el trabajo, lo entregó tarde, entregó el trabajo y lo hizo bien. Simplemente, digamos que ese tipo de funciones emotivas se sustraen de la lógica simbólica. Pero la palabra pero no es la única. Yo puedo decir además. Yo digo, ella es inteligente, además de hermosa. ¿Qué estoy diciendo? Que es inteligente y además es hermosa. Dos cosas a la vez. ¿Qué ocurriría si ella no fuera tan inteligente? Si yo digo es inteligente y además hermosa, pues que esta conjunción sería falsa.
¿Qué ocurriría si ella fuera muy inteligente, pero a mí, de mi manera absolutamente personal y que no tiene ningún tipo de valor universal y que solamente me importa a mí, no la considerara tan hermosa? Pues que yo tal vez simplemente la trataría al igual que el resto de las personas y no quisiera compartir una cita romántica con ella. Pues no cumpliría el requisito que digo, pues yo quiero que mi pareja sea inteligente y hermosa. Entonces ahí sería falsa. En cambio, ¿a quién le propongo yo matrimonio? A quien me parezca inteligente y además hermosa, cumple las condiciones. Digo, esta conjunción es verdadera. O por ejemplo, eh, aunque, aunque se parece mucho a pero, es una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa incluye esa condición emotiva, mm, del mismo modo en que lo hace pero. Si yo digo, él no me agrada, aunque esta vez tiene razón. Entonces, ¿cómo sería esto? Mira que aquí ya coloqué una proposición molecular, porque no es un conector lógico. Esta parte, él no me agrada, ya no es un átomo, ahora es una molécula. Él no me agrada, entonces tengo que simbolizarla de manera aparte. Él me agrada sería G, perdón, ah, le pongo, hombre, la E. Él me agrada, él no me agrada será, pues no E. Él tiene razón, será la R. Entonces, él no me agrada, eso es algo malo, aunque estoy diciendo que voy en un tono diferente. Venía hablando de cosas malas, pero ahora voy a decir cosas buenas, aunque esta vez tiene razón. ¿Cómo simbolizaría? Pues no me agrada. Y este aunque que es una forma de y más emoción. Pero la emoción se sustrae al simbolizarla, entonces da igual, solamente me quedo con la I. Él no me agrada, pero eso no quita que tenga razón. Listo, hasta acá tenemos preguntas de la negación o de la conjunción. Se pueden hacer conjunciones de varias proposiciones. Él trajo ciruelas y estaban deliciosas. Además, ayer trajo naranjas y estaban muy frescas. Aquí hay una conjunción de conjunciones. Se trajo ciruelas de estaban deliciosas. N trajo naranjas y F estaban frescas. ¿Qué quiere decir? Que trajo ciruelas y estaban deliciosas, pero además ayer trajo naranjas y estaban frescas. Aquí me faltó una tilde. Esto que voy a colocar en azul es una conjunción. Esto que voy a colocar en morado es otra conjunción. Y esto que voy a poner en rojo es la conjunción de ambas conjunciones. Aquí tenemos la I, aquí tenemos la otra I, y aquí tenemos la que las junta a las dos.
Entonces, en esta proposición molecular grande, tenemos tres operadores, ambos iguales, y. Trajo ciruelas y estaban deliciosas. Además, ayer trajo naranjas y estaban frescas. Así se usa la conjunción. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? De mi parte, no, profe. Todo claro. Sí. Sí, señor. Vale, entonces vamos al último operador elemental. Son tres operadores elementales. Entonces tenemos negación, conjunción y el último que es la disyunción. Entonces, también tiene dos términos. A ver qué me dicen por el chat. Eh, sí, pero no lo voy a mandar así como está. Lo voy a modificar un poquitico porque pues, así se ve como muy borrador. Y también te puedo mandar guías de alguna universidad por ahí. eh, pero sí. Entonces tiene dos términos que son llamados disyuntos. Igual que la conjunción tenía sus dos conjuntos, pues la disyunción tiene sus dos disyuntos. Esta vez sí el término disyuntos estaba disponible. El problema con conjuntos es que la palabra conjunto pues es muy conocida y ya cuando Bull se la inventó, pues ya al menos en castellano, eh, pues ya estaba ocupada. Entonces cuando tradujimos lo que nos deja el señor Bull, pues tuvimos que buscar una palabra diferente. Pero la disyunción sí tiene los dos disyuntos, que obviamente son disyunto uno y disyunto 2. O primero y segundo disyunto, no importa, o alfa y beta, en realidad son convenciones, ¿no? No importa cómo yo las llame. Si viniera una persona con la misma inteligencia, maravillosa inteligencia como Mozart o como Bach o como Beethoven, y en un universo paralelo le dijeran do al fa y re al sol, pero tuviera su mismo tipo de razonamiento musical y compositor, pues haría igual sinfonías maravillosas sin importar cómo les llame. O si estuviera por acá una versión nueva de Michael Schumacher y en lugar de en un universo paralelo donde rojo fuera acelerar y verde fuera frenar, pues igual él rompería los récords de la pista porque pues tiene el talento. Así que en realidad no importa la convención. Yo le digo disyunto, pero en realidad le podríamos decir de cualquier manera y pues uno y dos, pero podría ser primero y segundo, alfa y beta, lo que sea. Lo que es importante es que no importa la posición en la que estén, al igual que en la conjunción, si yo te digo, ella se llama, por ejemplo, mi mamá, se llama Carmen y es mi mamá, eso es verdadero. Si lo cambio de orden y digo, ella es mi mamá y se llama Carmen, no pasa nada, sigue siendo verdadero. O si digo, hoy es martes y es por la mañana, eso es verdadero porque ambas cosas son verdaderas. Puedo decir, es por la mañana y es martes, sigue siendo verdadero, no hay problema. Y lo mismo, si uno de los dos disyuntos fuera falso, perdón, uno de los dos conjuntos fuera falso, seguiría siendo falsa la conjunción, lo ponga primero o después. Si digo es martes y es por la tarde, como esto se está grabando a las 9:33, eso es falso. Y sigue siendo falso si digo es por la tarde y es martes, eh, porque el orden de los conjuntos no altera la conjunción. Y sí, estoy hablando de la ley conmutativa de la suma y de la multiplicación, porque en realidad las matemáticas o la aritmética es un caso especial de la lógica. La lógica es la ciencia madre de la que derivan las demás. O todas las demás tienen que cumplir eh, con estos requisitos, con estos principios lógicos. Entonces no importa el orden, ni en la conjunción, ni en la disyunción. ¿Cuál es la disyunción? Tiene dos términos, son llamados disyuntos, y se afirma que entre dos proposiciones, al menos una es verdadera. Al menos una. No quiere decir que una sea falsa. Dice que entre las dos,
al menos una es verdadera. Entonces, ¿cómo se simboliza la disyunción? Es con una B minúscula. En realidad utilizamos una letra cursiva. Voy a buscar algo por acá que tenga una cursiva. Algo como así. Es como una B cursiva. Y en computación se utiliza una V común y corriente. En informática utilizamos una V normal. Y a veces utilizan, en el más común conocido, en el mismo conjunto de símbolos que utiliza la virgulilla y que utiliza este triángulo sin la base, el mismo conjunto de símbolos utiliza eh, esta B cursiva. Obviamente, al final del día les enviaré la tabla con ambos conjuntos, pero por ahora recordemos que es una B. Entonces, dice que al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Por ejemplo, dice, él presentó el examen o presentó el supletorio. Él presentó el examen o presentó el supletorio. ¿Cómo se llama la disyunción en inglés? Bueno, en español es la o y en inglés es or, que es la palabra para una disyunción, or. Así se llama la compuerta or o operador or. Presentó el examen o presentó el supletorio. Entonces pensemos que se necesitaba ese examen para pasar la materia. Solo tenemos dos casos. Entonces, el examen, se presentó el supletorio. ¿Y cómo sería la tabla de la disyunción? Aquí otra vez se me faltó una tilde. El. Acá el examen, acá el supletorio. Y acá presentó el examen o el supletorio. Recuerden, yo siempre empiezo con los ceros. Hay quienes comienzan con los unos. Siempre es bueno tener como consistencia en la forma en que hagas las tablas de verdad para que lo mecanices. Pero bueno, yo siempre empiezo con los ceros porque en la caja, cuando yo voy a pagar, me gusta que la caja esté en cero. Si voy a cargar gasolina, ¿qué es lo que dice el viejo de la gasolina? Dice marcadores en cero para 20.000. Pues se empieza en cero. Si yo abro una cuenta bancaria, está en cero. Si voy al plano cartesiano, ¿dónde comienza el plano cartesiano? ¿Dónde se cruzan X y Y? ¿En 1, 1? No, se cruzan en 0,0. Así que a mí me gusta comenzar en ceros. Pero cero acá es falso, ¿no? ¿Qué dice si es falso que presentó el examen y es falso que presentó el supletorio? Pues el chico está en problemas, no va a tener un cero en esa nota. Ahora, ¿qué pasa si presentó el examen? Perdón, no presentó el examen, estaba enfermo, pero presentó el supletorio porque efectivamente tenía la excusa. Pues entonces sí, ya tiene su nota de examen. Ahora, presentó el examen y no presentó el supletorio. ¿Tiene algún problema con eso? Va a tener problemas la persona si llegó a tiempo al examen, lo entregó. Mejor dicho, todos ustedes que han presentado los exámenes juiciosamente sin ningún tipo de supletorio, ¿están en problemas? Pues no,
porque basta con que uno de los dos sea verdadero. Así que efectivamente, con que una de las dos condiciones se cumplan, la conjunción se cumple. Ahora, ¿qué pasa si la persona presentó el examen? Y digamos que yo estoy viendo que está perdidísimo en el examen y le digo, no, ve e intenta conseguir una orden del director de escuela para que lo presentes después, porque así como está tu nota no vas a pasar. Entonces él va y a pesar de haber ido al examen, consigue el supletorio y le va bien ahí. Pues tampoco está en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la disyunción? Dice, es verdadera si al menos uno de los dos es verdadero. El único caso en el que la disyunción es falsa es cuando ambos son falsos. El resto es verdadero. Al contrario que la conjunción era verdadera solo si ambos eran verdaderos. En el resto de los casos será falsa. La disyunción es al revés. Solo hay un caso falso, el resto son verdaderos. Aquí lo hice con verdadero y falso, pero ahora hagámoslo de forma, quiero verdadero y falso, primero que con números, porque recuerda que aquí solamente tenemos dos valores. Algo importante, esto es lógica binaria, es decir, aristotélica, es decir, que respeta el principio de tercero excluido. Solamente hay dos valores. Llámalos como quieras llamarlos. Verdadero y falso. En informática tú defines una variable como booleana. Perfectamente podría ser aristotélica, pero bueno, Boole es mucho más reciente y estuvo mucho más implicado en la elaboración de operadores que después se convirtieron en circuitos. Entonces, bueno, la informática lo nombra a él, pero perfectamente podrían ser variables aristotélicas. Ellas toman nombres en inglés true y false, que son equivalentes a uno y 0, o así ya no, pero nada más. Entonces se respeta el principio de tercer excluido. No, no es una lógica, no quiere decir que esté en el sistema binario. eh, ¿Cómo te lo explico? Aquí solo tenemos valores 0 y 1. Tú sabes que un número se puede expresar en base decimal. Por ejemplo, tenemos el número 3 en nuestro sistema es 3, pero en binario 3 se escribe 11, o por ejemplo el sistema decimal 4 se dice 4, y en sistema binario 4 se escribe 100. A esto no es a lo que nos referimos, porque aquí nosotros tendríamos una infinitud de valores. Si yo digo, por ejemplo, en decimal el número 15, en binario son 4 unos, o en decimal el número 16, en binario es un 1 y 4 ceros. A esto no es a lo que me refiero, porque aquí hay un montón de valores infinitos. Una cosa es el sistema que tiene solamente dos números con los cuales hacer combinaciones, y otra cosa es una lógica binaria que tiene únicamente dos valores, o es 0 o es 1, no hay más. No hay más posibilidades. 0 debe entenderse como true, verdadero, y perdón, como false, falso, y uno debe entenderse como true, como verdadero. Entonces son solamente falso y verdadero. No hay más opciones. Ahora sí hagamos la tabla con números. ¿Qué ocurre si yo tengo aquí P, tengo aquí Q y aquí tengo P disyunción Q? ¿Qué significa P disyunción Q? Al menos uno de los dos
Es verdadero. ¿Qué pasa si P es falso y Q también es falso? ¿Cómo será P o Q? Ah, quiero escucharlos. Si P es falso y Q es falso, ¿cómo será P o Q? Falso. Falso también, porque 0 más 0, 0. Ahora, si P es falso, pero Q es verdadero, ¿cómo será P o Q? 0 más 1, pues Verdadero. 1. Ahora, ¿qué pasaría si P es verdadero y Q es falso? Sigue siendo verdadero. ¿Y qué pasaría si hago 1 más 1 en lógica binaria, donde no existe el 2? Uno. 1 más 1 es Verdadero. 1. ¿Por qué? Porque verdadero más verdadero no da dos verdaderos, da verdadero. Entonces es importante entender que la conjunción eh, exige ambos, pero la disyunción es más tranquila. Me dice, dame al menos uno. No me importa si me das ambos, solamente uno, con uno me basta. Y se utiliza mucho de manera retórica o discursiva, por ejemplo, para zafar responsabilidades. ¿Qué pasa si tu mamá te dice, tú te comiste la carne asada que sobró de ayer? Y ese era el almuerzo. Pues tú sabes que te la comiste, ¿sí? Y digamos que tú eres filósofo y tú no puedes decir mentiras, pero tampoco te vas a autoincriminar. Entonces, ¿qué puedes decir para decir una verdad que no te incrimine? Tú dices, ah, bueno, mamá, ¿fui yo o fue mi hermano? Y usted no sabe cuál de los dos. ¿Fui yo o fue mi hermano? Sabemos que fui yo es verdadero, se la comió. Fue mi hermano, es falso, ¿por qué? Yo solamente estoy intentando zafarme de la situación. Entonces hagamos una tablita de verdad muy sencilla. Como se conoce el valor de verdad, en este caso, no vamos a hacer la tabla completa. Entonces digamos, y sea, yo me comí la carne. H, mi hermano, se comió la carne. Entonces, yo me comí la carne, es verdadero, porque me la comí. Y le estoy echando la culpa a mi hermano de una manera inteligente, porque no le estoy diciendo de manera independiente, mi hermano se comió la carne, sino estoy diciendo, lo que dije fue lo siguiente, uno de los dos, o yo o mi hermano, se comió la carne. Y como la disyunción solo necesita uno de los dos disyuntos verdaderos para ser verdadero, pues acabo de decir una verdad y dejé loca a mi mamá. Y si me pasan por un polígrafo, por un detector de mentiras, no se mueve la aguja, porque yo dije, o yo o mi hermano nos comimos la carne. Y no se sabe cuál. En una disyunción no se sabe si es que ambos son verdaderos, o si es que el uno, o si es que el otro, porque la disyunción solo dice al menos uno. Añadí un sospechoso para que desconfíen de él y ya la responsabilidad se diluye. El otro día veía yo una cuestión en ejecuciones, en los regímenes en los que había pena de muerte y sentencian, por ejemplo, por fusilamiento. Hay una cosa que llaman dilución de la responsabilidad y es que entre los que ejecutan añaden unas balas de salva para que ellos sientan que tal vez ellos no mataron al condenado, para dar como una tranquilidad mental de que de pronto no fueron ellos los que dieron
el golpe fatal y la persona no sabe cuál es el que lleva la bala de salva. Entonces, claro, alguno tuvo que haber dado el disparo fatal, pero no se sabe exactamente quién fue. Y por lo tanto, cuando se cometen ese tipo de horrores, como son un asesinato por ley, que no debería, pero pues, se permite una dilución de la responsabilidad, igual que acá con la carne. Yo sé que yo me la comí, sé que mi hermano no, pero mi hermano sabe cuál. Entonces yo le digo, mamá, yo lo único que le puedo decir es que fui yo o mi hermano, y se lo juro por mi vida, está entre mi hermano y yo. Y eso fue todo lo que le voy a decir, mamá. Pues efectivamente le echó la culpa al otro y de manera lógica, sin mentir, porque yo a una verdad le puedo añadir una falsedad y no va a dejar de ser verdadera, siempre y cuando lo haga con el operador correcto. Si le digo con disyunción, pues efectivamente funciona. Pero ¿qué pasa si lo añado con la conjunción? Si estoy conectado al polígrafo y digo, no, mamá, fuimos entre mi hermano y yo, mi hermano y yo nos comimos la carne. Espérame, busco el operador. Fuimos entre mi hermano y yo. Pues si estoy conectado a un detector de mentiras, y yo digo mi hermano y yo nos comimos la carne, ahí sí, la embarré, por no elegir el operador correcto. Porque la disyunción, yo a una verdad le puedo añadir todas las falsedades que yo quiera y seguirá siendo verdadera. Mientras que a una conjunción yo no puedo tomar uno verdadero y añadir algo falso, porque ya estoy obligando a que ambos conjuntos sean falsos y por lo tanto eh, dará falso. Si lo hago con valores numéricos, es mucho más sencillo de ver. Uno y cero. Uno más cero, pues uno, mientras que uno por cero, pues cero. Esto es una técnica retórica. Yo no hago demasiado énfasis en la retórica en mis clases, o tal vez sí. Simplemente si tú quieres diluir la verdad en un momento dado, a lo que es verdadero le añades algo falso. Y por lo menos si tú quieres desprestigiar a alguien, que no se hace, pero puedes estar atento a quien lo esté intentando hacer y señalarlo como falaz. Una persona dice, le fue muy bien, él estudió mucho, se esfuerza, es genial. Todo eso, digamos que sea con la palabra G de genial. Y alguien malo dice, pues es genial o le tienen cuello. Pues sí, esta proposición es verdadera porque eso fue lo que él hizo es todo el semestre. Él es genial o el profesor tiene preferidos. Pues sí, lamentablemente yo no puedo decir que es genial o el profesor tiene preferidos, es falso, porque la disyunción lo permite. Otra cosa es que el profesor coloca, es que le tienen cuello. Ese sí sería falso, si lo hace en soledad. Pero mientras acompañe en la disyunción de un término que sea necesariamente verdadero, pues definitivamente estará verdadera la proposición. Con el tipo de disyunción ya puedo expresar claramente el principio de tercer excluido, que es una proposición es verdadera o falsa. Entonces, P, digamos, mm, se me dividió la pantalla. ¿Y dónde está la virgulilla? Listo, principio de tercer excluido.
B, la proposición es verdadera. No, B, la proposición no es verdadera. No es verdadera, lo mismo que es falsa. El principio tercero excluido es B o. Voy a colocar la T de true para no hacer ahí una confusión con los símbolos que se parecen mucho. Este es el principio de tercero excluido. Es verdadera. Todavía no te puedo explicar eh, la tabla de verdad para demostrar que es una tautología. Eso lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos el cuarto operador lógico, que es el de la implicación. Ya lo vimos un poquito en la clase, sabemos que ese no tiene la propiedad conmutativa. No se puede decir lo mismo ir del antecedente al consecuente, de que el consecuente antecedente, porque de hecho tiene una flecha y hay que respetarla. En cambio, la disyunción y la conjunción no tienen flecha. Es lo mismo decir es alto y barbado, que es barbado y alto. Es lo mismo decir es jugo y es de mora, es de mora y es un jugo, es exactamente igual. O veámonos el martes o el jueves, que veámonos el jueves o el martes, es igual. Veremos que esta proposición nueva o este operador nuevo, que es la implicación, no tiene esa conmutabilidad, ya tiene un sentido preestablecido y nos permitirá ir un poquito más allá. Veremos también la relación que tiene ese operador nuevo de la implicación con las proposiciones categóricas y por qué son un desarrollo coherente de Aristóteles y son hijas de Aristóteles y por qué Bull es un filósofo aristotélico y la lógica simbólica moderna es aristotélica. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para la próxima clase. Por ahora, aquí expresamos el principio de tercer excluido, una cosa o su negación. Mira que funciona si utilizo una sola proposición atómica, una sola letra. Yo digo, ¿es blanco o es negro? ¿Esto es un principio de tercero excluido o no? Esta es una expresión correcta del principio de tercero excluido. No. Entonces, claro, porque existen un montón de colores, ¿no? Existe, por ejemplo, ahí no existen, no están de ninguna manera excluidos en la realidad. El azul, el rojo. Entonces, la forma correcta del principio de tercero excluido, ¿Es negro o no es negro? correcto, cualquiera de las dos, en estos ejercicios yo les decía, escojan uno y con ese se quedan, igual que en la vida, en las parejas. Entonces, elegí blanco, me quedaría el objeto es blanco o no es blanco. Incluyendo en el conjunto no es blanco, el objeto no existe. Por ejemplo, si yo digo, Dios es piadoso o no es piadoso. Esta proposición es necesariamente verdadera, porque que Dios no sea piadoso incluye o que sea vengativo o que sea malvado, pero también que no existe. Así que un ateo perfectamente puede decir Dios es piadoso o Dios no es piadoso. Esto es necesariamente verdadero, es una tautología, porque no implica ni siquiera que Dios exista o que no. En cualquiera de los dos casos, ahí está recogido. En cambio, si digo Dios es bueno o es malo, esto ya no es un principio de tercero excluido, porque en caso en que Dios fuera neutro o en caso de que Dios no exista, esta proposición todavía podría ser falsa. Mientras que esta Dios es piadoso o no es piadoso, es necesariamente verdadera. Listo, terminado el tiempo de la clase. Preguntas. No, señor. Bueno, entonces voy a dejar la grabación hasta acá.